Bienvenida, bienvenido a esta masterclass de pérdida y duelo que se suma al reto que te inscribiste del lanzamiento de Alquimia de la Diosa, el audiolibro que diseñé, escribí para ti si estás en un proceso de duelo o si quieres saber más, bienvenida. La intención es que te lleves herramientas prácticas para este proceso. Pero antes me quiero presentar contigo. Soy Paola Renero, estudié la licenciatura en Relaciones Industriales, trabajé 15 años en áreas de recursos humanos, en diferentes corporativos como selección, capacitación, eh, desarrollo humano, comunicación, nóminas, y de ahí encontrando la importancia de desarrollar nuestra parte interior. Me certifiqué como coach de vida en programación neurolingüística y también en tanatología. Me acabo de diplomar también en logoterapia. Soy instructora en en instituciones privadas y públicas, conferencista en diferentes medios de comunicación y también doy consulta privada, la que es mi pasión. Realmente todo lo disfruto, pero estar en uno a uno, también acompaño a personas al final de la vida y familias en momentos de crisis. Bueno, comencemos. ¿Qué es la tanatología? Es una disciplina científica que contribuye con el acompañamiento, consejería y apoyo, proporcionando tranquilidad y dignidad ante el proceso de muerte propio y de nuestros seres queridos con el objetivo de vivirlo con naturalidad. ¿Por qué hablo de acompañamiento, consejería y apoyo? El acompañamiento es cuando acompañamos a las personas en el proceso de duelo a final de la muerte. La consejería es cuando estoy contigo o algún tanatólogo y te acompaña en el proceso de duelo por alguna pérdida significativa. Y el apoyo es brindarte un libro, recomendarte un grupo de apoyo, darte ciertas guías para transitar un duelo. Y Elizabeth Kubler-Ross es autoridad en materia de tanatología. Nada más y nada menos tiene 28 doctores honoris causa por 28 universidades alrededor del mundo. Ella nos enseña a afrontar la muerte con dignidad y sosiego en una sociedad que prefería ocultarla. Se opuso al trato despersonalizado por parte del personal médico hacia los pacientes, especialmente quienes transitaban este proceso de llegar al final de la vida. Incluso ella en la época que nace, bueno, que empieza a acercarse a la muerte, estaba la Segunda Guerra Mundial y es cuando, si lo recuerdas, al principio de siglo, pues era normal o natural que las personas murieran en casa a falta de tantas, tanta ciencia, medicinas, las familias eran muy grandes y era natural que las personas se velaran y murieran en casa. La Segunda Guerra Mundial surgen más hospitales, estos lugares donde ponían a las personas que estaban al final de la vida, alejándolas de las familias. Elizabeth Kubler-Ross, en su largo trayecto, reconoce que una persona al final de la vida no hay esta palabra que los médicos dicen y se nos enchina el cuerpo y no sabemos qué hacer, ya no hay nada que hacer. Ella reconoce que hay todo por hacer y es acompañar, estar. En su trabajo, ella deja el legado de los cuidados paliativos, pero también de el duelo. Como una persona que está transitando los últimos momentos de vida ante un diagnóstico final, empieza a transitar un duelo, que es el tema central de nuestra plática. ¿Por qué? Porque empiezan a perder, se dan cuenta que están perdiendo la vida. Y este fue como la raíz. Acompañar dignamente en ese proceso fue su labor desde una intensa empatía, profundo amor y reconocimiento a ese único proceso personal que transitaba una persona en este momento.
con el tiempo, también se da cuenta que no solamente las personas al final de la vida iban a transitar un duelo, se transita ante cualquier pérdida significativa. La familia que estaba alrededor de un enfermo terminal también transitaba un duelo. Y ella nos deja este escrito entre muchísimos libros que vale la pena leerlos. Nos dice, cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma, al igual que un capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegando el momento, podemos marcharnos y vernos libres de dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa. Es por esto que la mariposa en la tanatología es un símbolo que nos reconoce. Cuando la oruga piensa que es su final, en realidad hay un nuevo comienzo de transformación. La tanatología, en la actualidad, se encarga de encontrar el sentido al proceso de muerte, sus ritos y significado, que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados, de pérdidas significativas que no tienen nada que ver con la muerte física y al final de la vida. A mí, la definición que más me gusta es el estudio de la vida que incluye a la muerte, porque claramente también podemos reconocer que si bien no perdemos la vida todos los días, en la vida vamos perdiendo circunstancias, personas, incluso objetos significativos que nos activan un duelo. ¿Qué es el duelo? Es esto que es el invitado incómodo, es el que no queremos que llegue, es al que no reconocemos, pero llega sin invitación. Es un proceso adaptativo activo. Es activo porque se mueve. Nos movemos dentro del duelo. Las emociones y como estamos ante un proceso inicial, vamos a ir transformándonos en este duelo. Es universal. Nadie nos vamos a escapar de transitar duelos significativos en la vida. Es necesario. No es que lo querramos, no es que lo busquemos, pero lo necesitamos transitar para poder elaborarlo, para reconocer el haber perdido una realidad y transitar y llegar a otra realidad. Lo necesito. Tú imagínate que perdieras a alguien significativo y no sintieras nada. Sería extraño, sería raro. Por eso es necesario transitarlo. Es único y es personal y también es irrepetible. Es único porque no vamos a volver a vivir ese mismo duelo. Incluso podemos, o escucho a personas que me comentan, fíjate que tuve 3 pérdidas antes y nunca me sentí igual, porque es mi pérdida. Cuando estamos en una familia y todos hemos perdido al mismo ser querido, cada uno lo vive y lo transita desde su lugar, desde su personalidad, desde sus creencias, desde su vínculo, desde cómo recibió la noticia, si estaba cerca, si fue el cuidador, si no fue el cuidador. Por eso cada quien lo vive como puede y lo hace lo mejor o con lo mejor que tiene. Es personal porque influyen también nuestros factores personales, de personalidad. Hay quien dice, es que no llora tanto, es que ya se recuperó, porque dependerá muchísimo de cada uno de nosotros cómo lo afrontamos. Es irrepetible. No volvemos a transitar por el mismo duelo porque lo hacemos en diferentes momentos, en diferentes formas, con diferentes herramientas, con diferente conocimiento y claramente esto lo hace irrepetible. Yo cuando llegué a la tanatología definitivamente buscaba una vacuna contra el dolor y te ahorro el camino. No existe. No existe porque ya te lo decía, es necesario.
Es necesario reconocer que estoy en un duelo y que me duele. Duelo no quiere decir lucha, duelo quiere decir dolor y el duelo duele. Pero bueno, te decía, no hay vacuna para el dolor, es necesaria, es natural, es universal, es necesario y es único y es personal. Ante cualquier tipo de pérdida significativa. ¿Qué quiere decir? Para mí, el significado de ciertas personas, de personas, pues tienen vínculos más profundos, el significado de mi trabajo, el significado de mi matrimonio, el significado de algún objeto, porque tal vez fue algo que yo había atesorado y que tiene recuerdos importantes, me duele. Por eso, minimizar el duelo y decir, es que lo que le duele no es tan importante, que nos pasa, porque el duelo también es un proceso sumamente juzgado. Tendría que ser rápido, tendría que no dolerte tanto, tienes que reponerte pronto. Eh, Claramente dependerá de mi vínculo y significado con la persona, con mi ser querido, eh, con el, el objeto o con la circunstancia perdida. Por lo tanto, al haber un duelo, se activa un desorden emocional. Y no solamente perdemos a la persona, hay pérdidas a la persona, la circunstancia o el objeto. Hay pérdidas tangibles e intangibles que no reconocemos. ¿Qué son las pérdidas tangibles? Son las que vemos, las que reconoce el entorno, un ser querido, un objeto, la salud, un ciclo de vida, tal vez una casa que por algún desastre natural se perdió. Estas son las tangibles. Reconozco que estás pasando o que estoy pasando por un proceso de algo que veo, pero las intangibles acompañan a esta pérdida principal, que son sentimientos, emociones, expectativas, ideales, valores, libertad, fe, creencias. Es muy importante que nos demos este tiempo si estoy transitando por un duelo, de reconocer mi pérdida principal, la que veo y reconozco, y las intangibles para volverlas a acomodar. El duelo es un tiempo de recuperación. Es, por ejemplo, cuando estás frente a una persona que acaba de tener una operación de corazón abierto. No le vamos a decir, ya párate, échale ganas. Depende de ti, depende de que se recupere para volver a estar, pues no como estaba antes, porque ya tendrá esa operación y esa cicatriz y esa circunstancia, pero reconocer que hay muchas más pérdidas a partir de una pérdida principal nos ayuda a reacomodar, a volver a volvernos más bien los proveedores de esto que perdí. Por ejemplo, si estoy en un proyecto, he trabajado en él muchos años, de pronto, por alguna razón, no se da, cierra las circunstancias, pierdo las expectativas, mis sueños, todo ese trabajo vivido y también duele. Por eso es importante que sepamos que el duelo no se juzga y es muy importante que lo hagas contigo. No tienes por qué saber cómo transitarlo porque es único, es personal y es irrepetible. La intención de esta masterclass es que te lleves recursos no para vacunarte del dolor, sino para saber y conocer y reconocer el duelo que estás transitando y poder sumar recursos. ¿Qué pasa en el duelo? No nada más nos duele, no nada más estamos tristes o enojados. Hay reacciones generalizadas, impacta en muchos factores de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra vida afectiva y social. Hay un cambio específico de necesidades. Hay quien necesita más apoyo de sus redes de apoyo y hay quien se aleja, quien se aísla, quien no quiere hablar. Generalmente, bueno, yo siempre digo que la soledad es valiosa, muy valiosa para poder
conectar conmigo, saber lo que siento, pero aislarme es complejo. Imagínate que aquí tengo una cajita y adentro hay una pelotita y esa pelotita brinca de un lado para otro, pero está encerrada. Y esos son los pensamientos, las emociones y lo que yo creo de esta pérdida. No tiene salida, está encerrada y entonces tanto brinco, va, viene, que me sigue repitiendo exactamente la misma. La posibilidad de no aislarnos, buscar redes de apoyo, tanatólogo, libros, podcast, me permite que esta pelotita se abra, salga, se refresque, tal vez reconozca algo que no había escuchado y por lo tanto, si puede regresar, regrese con otra forma, con otra luz, con otro color. Los pensamientos, que eso es tema de la siguiente masterclass, pero los pensamientos, si los dejamos aquí en aislamiento, ahí se van a quedar, difícilmente van a desaparecer. Por eso, conectar con nuestras redes de apoyo, con estos amigos, con esta familia que nos escucha y nos valida, es valioso. Pero es cierto que es una reacción del duelo. Nadie me entiende, me juzgan, me siento solo. Y sí, ya lo decíamos, en realidad el duelo es un proceso solitario porque nadie siente o puede entender lo que yo siento, pero podemos compartirlo. Si es cierto que nadie puede quitarte el dolor, pero puede acompañarlo, puede escucharte y es de gran valor. Las reacciones físicas. Hay un vacío en el pecho, en el estómago, hay cansancio, hay fatiga, hay cambios en la presión arterial, el cuerpo se inflama. Es muy común encontrar en sesiones a personas que vienen de no haber tenido hipertensión, pues se activa una hipertensión desconocida. ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso altamente estresante. Estoy afrontando algo que no reconozco, que no sabía, que me da miedo, que activa mis pensamientos, que tengo que reconstruir para poder entender o entender para poder reconstruir, pero es esta parte que tiene el cuerpo bajo una presión muy intensa. Por esto se somatiza en enfermedades, padecimientos, la inflamación, colitis nerviosa, gastritis nerviosa, porque estoy ante un proceso altamente estresante, lo que es natural. ¿Para qué son estas herramientas? Para que lo reconozcas y podamos juntos darle esta salida. Reacciones cognitivas. Ya no soy el que era antes, la concentración me cuesta. Muchas veces cuando recomiendo un libro, me dicen es que no puedo leer, por eso también confío en los audiolibros, porque de pronto lo estamos oyendo y ese cachito de concentración nos permite conectar con algo que nos hizo sentido. Hay quien puede leer, hay quien no. Todo lo que te comparto en esta masterclass es importante que lo sepas. No todo aplica para nadie y para todos. El duelo es este traje a la medida. Yo no puedo decirte todos se afectan cognitivamente o nadie se afecta cognitivamente. Es importante que reconozcamos a mí qué me está pasando, en qué área de mi vida está impactando, en todas, en ninguna, en algunas. Esto es lo natural del proceso, por eso no hay una receta única y mucho menos mágica. Si alguien te promete sanar tu duelo en meses, semanas, días, ponte los tenis más rápidos y corre, porque es tu proceso, es en tu ritmo y hay que transitar. Y el único dueño de este proceso eres tú. Te decía de las reacciones generalizadas, la cognitiva. Mi mente está tratando de entender qué pasó. Mi corazón está como esta brújula perdida buscando a mi ser querido, la vida que tenía, la casa que tenía, el trabajo que tenía, al amigo, al hermano. Esta circunstancia que cambió,
que ya no está, mi mente está ocupada en entender y reconocer la lógica. Por esto es muy complejo actuar como si no hubiera pasado nada. A veces tratamos de esconder el duelo debajo de la alfombra y que solito desaparece. El polvo abajo de la alfombra no desaparece, se acumula. Es importante levantar esa alfombra y reconocer el polvo para poder limpiarla. Porque si lo dejamos en este proceso evitativo de no existes, tengo que estar como siempre, no estamos como siempre y tengo que decírtelo. No vas a ser el mismo de siempre. Hay un cambio importante, pero esto no quiere decir que te quedes como estás. Por eso, la importancia de reconocer este proceso. Va a haber confusión, olvidos, falta de concentración, preguntas rumiantes, que también lo vemos en la máster que viene, incredulidad, y nos hace sentir sumamente incómodos porque además nos resistimos a esta forma que no reconocemos. Yo sabía perfectamente hacer mi trabajo, las llaves no las encuentro, se me olvidó comer, se me olvidó bañarme. Por esto, si somos acompañantes de duelo, es muy importante que ayudemos y acompañemos con cosas básicas, desde pagar la luz, llevar comida, ayudar en estas cosas que parecen tan básicas y tan habituales, que claramente en un proceso de duelo ya no son importantes. Perdieron importancia porque estoy tratando de reconocer qué pasó. Las reacciones generalizadas en el área espiritual. Hay un replanteamiento de creencias religiosas y un cuestionamiento con nuestra propia muerte y sentido de vida. Es muy común que escuche en sesiones, no sé qué hacer con mi vida, Paola. Esto no lo entiendo, lo que tenía valor ya no lo tiene, porque me falló quien sea o lo que sea, o en donde esté puesta tu creencia, nos replanteamos si era cierto lo que hemos creído. Es muy común que haya reclamos, no todos, no ninguno, es muy común quien se acerca mucho más a su religión, que cree una espiritualidad mucho más profunda, porque por supuesto es de ayuda, pero no resuelve el proceso. El proceso es este tránsito personal en el que yo tengo que resolver, resignificar, transitar, elaborar. La emoción, las emociones, nuestro mundo emocional. Es como esta primera vez que vas al gimnasio o que haces un ejercicio que no habías hecho, que te empiezan a doler el cuerpo y hay músculos que no tenías idea que existían. Hay emociones que el duelo activa, que no sabíamos ni que existían, no las habíamos sentido. Escucho mucho, nunca había tenido ataques de ansiedad, hoy tengo ataques de ansiedad, culpa, autorreproche, anhelo, irritabilidad, me siento inestable, miedo, tristeza, que no son emociones que conozcamos habitualmente. Por eso en el duelo no te puedo decir es normal. Es natural que sientas esto, pero normalmente no estamos transitando duelos significativos. Vamos perdiendo, es cierto, pero tal vez después de esta masterclass te des cuenta de los tantos duelos que transitaste que posiblemente ni siquiera les habíamos puesto atención. Eso me pasó a mí. Cuando me acerqué a la tanatología, pude resolver duelos que no tenían que ver con la muerte de un ser querido. Claro que los había dejado pasar y creía que esa era la forma de vivir, porque así nos lo dijeron. Sé fuerte, échale ganas, no lo veas, dale vuelta a la página. Cuando la importancia de reconocerme en duelo y lo que me está pasando me permite elaborarlo, transitar ese proceso que además es mi derecho, porque es mi salud emocional. Y también en el caso de una pérdida de un ser querido. Y cualquier pérdida es el replanteamiento, la resignificación.
¿Qué significado le voy a dar a este proceso, a tu vida, no a tu muerte? Las 5 fases propuestas de duelo por Elizabeth Kubler-Ross, que fue de sus legados más importantes, no el único, por supuesto, pero uno de los más importantes, que, bueno, son la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Es muy importante que te diga que estas fases no son un territorio, son el mapa. Nos dejan reconocer qué puedo esperar del duelo, pero no tengo que cumplir con las fases. Hay muchos autores que hablan de distintas fases, pero desde mi muy personal punto de vista, en realidad son las mismas con diferentes nombres. Es una recuperación, es un acomodamiento, el shock o negación, pero estas etapas nos permiten reconocer que puedo esperar del duelo cualquier cosa y no estará mal ni bien, es natural. El territorio eres tú, porque es tu proceso y tu ritmo y tu tiempo. No tienen que transitarse todas. Algunas personas no pasan por el enojo, algunas no pasan por la negociación. Dependerá muchísimo de la forma en cómo hayan vivido la pérdida, en cómo la hayan transitado de inicio, el momento de vida, lo habíamos hablado, si estaba cerca, si estaba lejos, si fue eh, una muerte repentina, si fue una muerte con violencia, depende del vínculo, por lo tanto, dependerá muchísimo de tu proceso. No son lineales, no pasamos en orden y van como subiendo para ya decir, ya acabé. Puede en el mismo día que sientas todas. Incluso hay días en los que podemos no sentir nada, o sea, nada referente al duelo y decimos, ya pasó o ya está pasando. Y al otro día viene todavía este golpe emocional que es natural. Se llama el síndrome de la montaña rusa. No es lineal. Muchas veces queremos organizar o forzar a organizar este duelo, este proceso, y en realidad lo que hacemos es ponernos ante un proceso de estrés mucho más complejo. No tiene un tiempo fijo para transitarse. A veces esta presión que hemos escuchado, que son 6 meses, de 6 meses a 2 años, nos genera mucho más estrés que el dejarlo al tiempo que tenga que ser. Más vale sin prisa, pero sin pausa. Lo que yo haga con el tiempo es el valor de mi proceso. A veces sé que es muy incómodo y sé que es esta visita incómoda, esta familiar que llega y sube los pies en la cama y en la mesa y deja la basura tirada y deja el agua abierta y ensucia por donde pasa. Pues puede ser, a veces lo reconozco como el duelo, pero ya llegó. Mi recomendación es tómate un café con él y pregúntale, ¿qué vamos a hacer? Resistirnos es mucho más complejo y mucho más estresante en un proceso de duelo. Ya llegó. Si no tomas café, tómate un té o un vaso con agua, pero escúchalo. Y lo primero es aceptar que estamos en duelo, que no somos la misma persona que entró en él. Nos vamos a transformar, vamos a encontrar este camino que claramente no es fácil, pero estamos diseñados para hacer cosas difíciles. Si hoy te das la oportunidad de recorrer tu camino hacia atrás, te aseguro que vas a encontrar cosas, circunstancias muy difíciles. Yo digo, porque no nos los dicen los bebés, pero nacer debe de ser muy complejo. Es un esfuerzo y hay cosas en la vida que nos requieren esfuerzo, pero que valen la pena. Las 5 fases del duelo. La teoría de Elizabeth Kubler-Ross de las 5 fases del duelo,
que es uno de los modelos psicológicos más célebres. Como te decía, hay muchos y en realidad es con el que te acomodes. A mí ella me gusta por su trabajo empático, digno y cercano con las personas al final de la vida, con sus seres queridos, y por todo lo que he leído de ella, pues yo es con la que trabajo, pero hay más, las puedes buscar, pero desde este punto creo que todas nos llevan a lo mismo, a un proceso. La primera es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No quiere decir, y lo repito muchísimo, porque a veces me dicen, sí, ya me sé las fases, ya venimos como con esta predisposición de irlas palomeando. Es importante que lo recuerdes, no hay un orden. El duelo es un desorden emocional. Por lo tanto, reconocerlo y no forzarnos. Es como si forzaras a esta persona que hablábamos, que está saliendo de una operación de corazón abierto, le digas, lo que tienes que hacer hoy es esto. Pues tal vez seguirá las recomendaciones del doctor, pero su cuerpo también dirá. A veces me pregunto por qué le ponemos tanto foco al dolor físico, porque lo vemos, pero no al dolor emocional, porque no lo vemos, porque no lo validamos, porque creemos que ese solamente depende de las ganas de transitarlo. Cuando buscaba y trataba de reconocer por qué las emociones perdieron en algún momento tanta validez, viene de la revolución, no es cierto, estoy mintiendo, de la época de la ilustración, cuando todo era lógica, todo tenía una explicación, por lo tanto las emociones pierden valor. Si tú no eras inteligente, si no habías leído, si no eras culto, si no eras maduro, ¿cómo tendrías una emoción que no pudieras controlar? Y ahí se invalidan las emociones. Yo te pregunto si tienes dos ojos, si tienes dos manos, si tienes dos piernas. ¿Por qué solamente utilizarías una? Es como si te amarraras una. Las dos sirven para algo. Así, nuestra mente emocional como nuestra mente lógica. Usar las dos, que es este chip que nos pusieron perfectamente en este cuerpo maravilloso, es que tienen un uso. Próximo máster, las emociones. Pero quiero decirte, sentir no está mal, es tan válido y valioso como cuando usas tus dos manos, tus dos ojos, tus dos oídos, porque las dos partes de la mente tienen ese valor. Yo a la mente emocional o sintiente le llamo el corazón, pero bueno, tiene esto, usar el corazón y la mente es muy valioso. La negociación, la negación es una etapa normal y necesaria para afrontar la pérdida, una transición que debemos vivir para sanar el dolor que ésta nos produce. Yo le llamo el administrador del dolor. Es la que nos va dando como gotitas de realidad, la que nos va diciendo, sí pasó, pero bueno, no pasó, pero sí pasó, pero no lo puedo creer. Porque si de pronto recibiéramos toda la información y todo lo que vamos a sentir y todo lo que vamos a acomodar de golpe, seguramente nos paralizaría. Nos permite ir administrando este dolor. Hablamos de caídas de 20, por ejemplo. Hay muchas personas que esperan que saliendo de los ritos funerarios reconozcamos que sí pasó y entonces ya sé que pasó, Paola, pero ¿por qué me siento así? Bueno, porque la negación tiene una función. Nos va a ir administrando la realidad. Y a veces creemos, y esto te lo quiero compartir, que el tiempo, vuelvo al tiempo, lo resuelve solo. Muchas veces el tiempo hace lo contrario, porque del último día que te vi, del último día que estuve ahí, el tiempo me va permitiendo de alguna manera reconocer que ya pasó mucho tiempo sin ti. Por esto no podemos hablar de tiempo en un proceso. La negación va disminuyendo porque la realidad va clareando. Por esto muchas personas cuando dicen, ya llevo 5 meses, ya llevo 2 meses, ya llevo 4 meses, es esta sensación de lo estoy haciendo mal.
Y no, la realidad cada vez nos grita más fuerte y más alto. Sí pasó, y te extraño, y te anhelo, y me duele. Por esto es importante que sepas que el tiempo no lo resuelve. Cuando estamos acompañando, creemos que a los 3 meses, que nos pasa mucho, hay personas cerca, alrededor, nos apapachan, ¿cómo estás? Y a los 3 meses, 4 meses, ya palomeado ya debe de estar bien, ya pasó tiempo. Y justamente tiene un efecto contrario. Cuando empezamos a reconocer esta realidad, todos se han ido, ya se fueron. Y entonces nos sentimos solos, invisibles, incomprendidos y con un dolor enorme. Esta fase la identificamos como esto no pasó, no está sucediendo, él no puede ser, debe de ser un error, está de viaje, me va a llamar, esta mirada al celular de me iba a hablar a las 3. Todas estas vacíos que se van representando como golpes de realidad. Pero se reconoce, por ejemplo, en un diagnóstico, la primera respuesta es no puede ser. ¿Se fijó bien? ¿Qué tal que se equivocó? Es natural, no está ni bien ni mal. No hay un buen duelo o un mal duelo. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos. El duelo es este camino donde te recomiendo que te quites la cachucha de juez y te pongas la cachucha de explorador. No habías pasado por aquí, no lo podemos reconocer. A veces funcionamos como de, no, 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 es que estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo muy mal y esto está mal. Incluso cuando hablo con personas en duelo o familiares me dicen, está súper mal. ¿Por qué? Porque llora mucho. Ah, entonces está súper triste. Pero calificar estas emociones tiene esta invalidación, como de si lloras mucho estás mal, o si lloras mucho es que lo amas mucho, también quiero decirte esto. Las lágrimas no tienen absolutamente nada que ver con el amor. Habla de nuestra personalidad y de nuestro momento y de la forma, se llama estrategias de estilos de afrontamiento. ¿Cómo afronto mis pérdidas? ¿Cómo afronto el dolor? También hay muchos que aprendimos a guardar las lágrimas. Próximo máster. He dicho mucho próximo máster, pero bueno, es para que nos veamos el jueves a las 10 de la mañana. Bueno, la ira. No se llama enojo, se llama ira o rabia para quienes me ven de otro país, que sé que le dicen rabia. Se manifiesta hacia cualquier persona de nuestro círculo familiar, amistades, extraños, incluso hacia nosotros mismos y hasta quien representa nuestras creencias religiosas. Puede ser explosiva o puede ser callada, pudiendo convertirse en resentimiento. ¿Cómo la identifico? Porque a mí no es justo. Busco culpables. Esto no se vale. Cualquier frase buscando una respuesta de un porqué generalmente viene acompañada de enojo, de ira. Esto a mí no tuvo por qué haberme pasado. Es como este manto protector de por alguna razón, a mí no, a él no, a ella no. Y claramente todo lo humano le pasa a los humanos. No podemos garantizar que no nos puede pasar. Haremos lo mejor posible, pero esta búsqueda de respuestas, e insisto, muchas veces estas preguntas se quedarán sin responder y cuando hay respuesta, probablemente no te va a alcanzar, porque es el dolor el que está gritando, el que necesita una razón. En duelo, nuestro objetivo también es pensar menos y sentir más. Queremos resolverlo aquí, no nos va a alcanzar. Porque él, porque así, porque ella, porque así, probablemente no nos va a alcanzar la respuesta o no la vamos a encontrar. Elaborar este enojo, transitarlo, es el paso. La negociación o pacto es invertir gran parte del tiempo en lo que podría haber hecho o haber sido diferente para evitar la pérdida.
Las intenciones de volver el tiempo atrás es un deseo frecuente. Nos vamos en este tiempo útil que es el presente al pasado. Yo digo que en duelo duele el pasado, duele el presente y duele el futuro. Pero en esta fase es tratar de recuperar lo que no hice. Ante un diagnóstico, vamos y hacemos pactos con nuestras creencias religiosas de yo te prometo que si esto no pasa, yo vengo todos los días, o si esto no lo hubiera hecho, si hubiera estado más tiempo, si hubiera sido una persona diferente, eh, pues esto no hubiera pasado. Y a veces, quienes estamos ahí, se activa la culpa y los hubiera. Cuando escucho que dicen los hubiera no existen, en duelo, brincan muchísimo. Todo lo que hubiera podido hacer. Pero yo te recuerdo, en ese momento no sabías el resultado. Es como juzgar a alguien que no tenía que saberlo por lo que hoy ya sabe. Y es injusto ese juicio. Y la culpa es una de las emociones más inútiles, incómodas, y son estas que se meten en la cajita y brincan, brincan, van, y no hay salida, porque yo necesito responsabilizar a alguien, porque yo tuve que haber sabido, yo tuve que haber hecho algo diferente cuando posiblemente no estaba ni siquiera en mi alcance. La depresión. Es muy importante que aquí te diga la diferencia entre una depresión clínica y una depresión por duelo. La clínica probablemente no vamos a encontrar un tangible para transitarla. Es cuando decimos, pero si lo tienes todo, pero si todo está bien, pero esta persona ya entró en un bucle de pensamientos dolorosos y ya el proceso es distinto, aunque en mi experiencia, no quiero decir no todos, no ninguno, muchas depresiones que ya entran a una depresión clínica eh, vienen de duelos no elaborados. Dejé estos pensamientos encerrados y les di todo el valor en lugar de darle salida y elaborarlo. Me quedé con todo el dolor metido en mi cajita, en mi corazón, en mi refractario, como le quieras poner, y no encontré la salida para liberarlos, elaborarlos, reconocerlos y trabajarlos. Esto es importante que lo sepas. Cuando estamos en un duelo hay un hecho tangible y real para tener tristeza. Es una tristeza tan profunda que Elizabeth Kubler-Ross le llamó depresión, pero no es esta depresión que ahora pues la escuchamos con muchísima frecuencia. Es importante que reconozcamos que estamos en este proceso y esta tristeza profunda tiene un valor importante. Se siente tristeza, miedo e incertidumbre ante lo que vendrá. Lo que te decía, duele el pasado, duele el presente y duele el futuro. Sentimos que nos preocupamos mucho por cosas que probablemente si no estuviéramos en un proceso de duelo no tendrían tanta importancia. Estamos abiertos, todo nos preocupa porque el mundo que reconocíamos, la realidad que teníamos hoy ya no está. Eh, es muy complejo transitarla, como lo escuchas. El duelo no es solamente dolor, tiene muchísimo impacto en la vida de una persona. Si estás en un proceso, mi recomendación es valídalo. Eres tú, es cierto, pero eres tú en duelo. No puedes ser la misma persona que eras antes de esta pérdida significativa, tan significativa en tu vida, y probablemente tampoco vuelvas a hacerlo saliendo de este proceso, transitando, resignificando este proceso, porque no se sale, se resignifica. Algunas frases que escucho en sesiones cuando estamos en este proceso de depresión, cuando estamos sumamente tristes, es evaluar qué sentido tiene la vida, para qué seguir si ya no está. Es natural, pero claramente estamos ante un momento de incertidumbre y de dolor profundo que hoy es el que está gritando. Yo me imagino a veces al dolor con un megáfono
hablándonos fuerte y no nos deja escuchar todo lo que sigue, todo lo que viene, porque habla demasiado fuerte. La aceptación. La aceptación no es autorización ni resignación. La aceptación es cuando estoy en un proceso de duelo y no reconozco la realidad, no la quiero, estoy en una lucha intensa con ella, no te quiero, no me parece, esto no pudo ser, hay enojo, hay culpa, hay hubieras, hay tristeza. Y por eso es tan cansado el duelo, porque estamos en una resistencia a reconocer lo que pasó. Cuando yo acepto, es cuando reconozco la realidad. Insisto, no quiere decir que me tenga que gustar. Nada tiene que ver con que algún día yo diga, ah, perfecto, esto estuvo bien. No, puede ser que no me guste nunca, pero dejo de pelear con ella, dejo de luchar, dejo de resistirme. Cuando llego a ese momento, camino con ella hacia el frente, hacia el futuro. No me resigno, reasigno. Y cuando reasigno, cuando resignifico, no quiere decir ni cercanamente olvidar a la persona, la circunstancia o el objeto. Significa que ya le di un significado con el que hoy puedo caminar en el futuro. Significa que he puesto mi corazón lleno de luz para guardarte en él. Significa que tu legado hoy vive en mí. Significa que tu vida ha valido la pena para acompañarme en este camino. Por eso es un proceso complejo, porque nos gusta y entendemos lo que vemos. Y cuando no lo vemos, nos enoja, nos activa un duelo. Pero no quiere decir que nuestras personas desaparezcan, se integran. Un proceso de duelo no se sana ni se cura, se integra, se transforma como la mariposa. ¿Quién quiero ser a partir de este dolor? ¿Cómo quiero encontrarte en mi camino? ¿Qué quiero que signifiques en mi vida? ¿Qué legado y qué herencia guardo conmigo y me acompaña en mi vida? Espero que te haga sentido. Es parte del proceso. Estas son las fases. Así se reconocen las pérdidas. Cualquier pérdida significativa nos activa un duelo. Y si leíste o escuchaste el audiolibro, no sé si ya te diste cuenta que perdemos, vamos perdiendo en el camino. Y probablemente ha habido duelos que no nos hemos dado este espacio para resignificar desde las etapas de la vida. Ahí vamos en automático, y cuando volteamos decimos, ¿qué pasó? Ya soy un adulto mayor y no me di cuenta, y no sucede de un día para otro. La vida nos deja irlo transitando, irlo reconociendo, ir agradeciendo cada etapa de la vida. En una separación, ¿qué me llevo de esta experiencia? ¿Cómo transito esta relación que no funcionó? ¿Cómo la agradezco? ¿Qué tengo que perdonar? Espero que te haga sentido y quiero compartir contigo este cuento que a mí me gusta mucho también y me parece que es muy útil para poder entender la, la, la muerte. Te decía en el audiolibro que es muy importante las creencias que tenemos alrededor de ella, que si nos hubieran hablado de niños con mucho más naturalidad, como algo que es natural. Alguna vez me preguntaron en un podcast que si yo quería normalizar a la muerte. Pues la verdad es que ese no es mi trabajo. Ella se normalizó sola. Lo anormal sería no morir. Lo anormal sería que en una experiencia vital no tuviéramos pérdidas.
y que no sintiéramos nada. Si no sintiéramos nada, pues podríamos compararnos con esta muñequita de madera que no siente nada. Sentir, perder, ganar, amar, es natural en la vida. Y la vida y la muerte no son enemigas. Se escriben en la misma oración. Te comparto este cuento donde quiero, pues, justamente visibilizar el cómo pueden entender los niños y nosotros, porque a veces ese niño grita lo que vi en casa. Si me quedé con la imagen de mamá triste por la muerte pues, de quien haya sido, aprendí que la muerte era un problema, que la muerte era tristeza. Y realmente, desde todas las creencias, nos hablan que la muerte es natural y que vamos a un lugar seguro. A mí no me gusta decir que es un mejor lugar porque no lo conozco y realmente este me gusta mucho, pero sí creo que vamos a un lugar seguro, donde no nos va a doler la cabeza, donde no me voy a enojar con el vecino, donde voy a vivir en una nueva conciencia y me voy a haber llevado lo vivido, porque eso es lo que hace la conciencia de muerte, nos hace aprovechar este camino del día que nacemos al día que nos vamos, porque no nos los vamos a saltar. Tenemos todo este momento, por corto, mediano o largo que haya sido, para reconocer nuestra finitud. Y esto nos hace escoger lo que realmente vale, los momentos que valen, lo que quiero construir en este tiempo, sabiendo que existe. Si yo no veo esta parte, pues vivo como si nunca fuera a llegar. Ese es el mensaje de la muerte. No es para darnos miedo, porque repito, creo que vamos a un lugar seguro. Lo que duele profundamente es la ausencia. ¿Cómo la resignifico? ¿Cómo te integro? ¿Cómo convierto tu ausencia en la mayor de las presencias? Y siempre digo que este amigo está listo para recibir. Déjame ponerte el cuento. Para siempre. A veces las personas se van para siempre. Cuando en mi familia ocurrió por primera vez, en mi casa me dijeron que cuando alguien se va para siempre, se convierte en una estrella. Después, en el colegio, nos explicaron que a veces las personas se duermen para siempre. En casa de mi abuela oí algo acerca de un viaje muy largo. Pensé que quizá por ello no había conocido a mi abuelo. La directora, cuando entré en clase, cuchicheó a mi profesora cosas acerca de algo que yo había perdido, y las dos me miraron con una sonrisa triste. A veces las personas se van para siempre y los demás te dan explicaciones muy diferentes. He tenido varias mascotas y cuando se fueron para siempre, ninguna se convirtió en una estrella, ni se quedó dormida para siempre. No oí hablar de un viaje muy largo ni de haber perdido nada. La oruga que metí en una caja, el caracol que llegó a casa en una lechuga, el pájaro Fernando, el hámster Pepo, el pez al que no tuve tiempo de poner un nombre, simplemente se habían muerto. Eso me dijeron. Y me dejaron llorar y hablar de ellos, de su muerte y de mi pena. Y aunque no se habló de estrellas, sueños interminables, viajes largos ni extravíos, comprendí lo que todas esas cosas significaban y reconocí que son formas bonitas de decirte que una persona o animal que quieres ya no está. Ya no estaban y necesitaba llorar. A veces las personas se van para siempre y sientes mucha pena. Y te das cuenta de que cada uno tiene una pena diferente, aunque a todos les haya pasado lo mismo. Hay personas que no lloran, aunque ves que están muy tristes, y por eso sabes que también tienen dentro algo que duele. Para mí, la pena, al principio, era algo invisible
y no entendía cómo algo invisible podía doler tanto, ni cómo podía hacer que todo lo demás ya no importara. Entonces la imaginé como una cosa que se pudiera ver. Imaginé para ella un tamaño, una forma, un color, un peso, una textura, un olor. Y dejó de ser invisible. Tenía el tamaño de una duna, pero era redonda y abollada, como una bola de plastilina grande. Su color era como el que tienen las cosas por la noche, cuando todavía hay un poco de luz. Aunque en su superficie no había pinchos, sabía que hacía daño. No tenía ningún olor, sobre todo pesaba. Imposible conseguir que aquella cosa se fuera. Era demasiado grande y pesada y no estaba dispuesta a irse. Pensé que si se iba a quedar, algo tendría que hacer con ella. Hice lo mismo con la felicidad. Me concentré en la última vez que había sido muy feliz. Por fuera, la cosa que resultó era muy diferente de la anterior. Supe muy bien lo que tenía dentro. Descubrí, además, que tenía sabor dulce, pero sobre todo era muy ligera. Hubiera sido muy fácil conseguir que se fuera. Quizá por eso había desaparecido tan rápidamente. Aunque no se lo pedí, se fue enseguida. Volví a mirar aquella cosa pesada y grande que no se iba. Aunque supe que sabía como el jarabe que menos me gusta, quise ver qué tenía dentro. ¿De qué estaba hecha para que pesara tanto? Me sorprendió. Sobre todo tenía cosas buenas, muy buenas, tiernas, pero cosas que sabía que no volverían a ocurrir con quien tanto echaba de menos. Comprendí que era normal que aquella cosa estuviera conmigo, y mi pena dejó de asustarme tanto. Pero también había una pregunta para la que necesitaba una respuesta. A veces, las personas se van para siempre y nadie sabe decirte dónde están. Y necesitas encontrarles un sitio nuevo en el que puedan estar, un sitio que no sea tan lejano como las estrellas, y no tener la sensación de haber perdido algo del todo. Y piensas que quizá puedan estar en el mismo lugar en el que estuvimos antes de nacer, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste. Pero también siguen estando en tu cabeza, cuando cierras los ojos y los recuerdas como eran, en las fotografías, en las que los niños siempre somos más pequeños y los mayores son más jóvenes, en el olor de los sitios a los que ibas con esas personas y en el de algunas cosas. Siguen estando contigo y en ti de muchas formas. Y cada vez sientes menos pena, a pesar de que no los olvidas. A veces las personas se van para siempre porque ese es el ciclo de la vida. En ocasiones miro a mi profesora, aunque la verdad, mientras tanto estoy pensando en otra cosa. Eso debió pasar cuando explicó el ciclo de la vida un día. Pero es que hay cosas de las que te hablan a las que, de momento, no les encuentras para qué sirve saberlas. Solo recuerdo que nos dijo que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 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 Era muy fácil. Eso me pareció. Ahora creo que no lo es tanto y que deberían explicarnos más cosas. Si yo tuviera que explicarlo, lo haría más o menos así. La vida es también algo invisible. Todo el mundo suele estar muy feliz cuando los niños y las niñas nacen. Durante nuestra existencia nos ocurren muchísimas cosas buenas. Conocemos a nuestros amigos, queremos y nos quieren, nos hacemos mayores y podemos hacer más cosas, nos hacemos todavía más mayores y hacemos cosas cada vez más diferentes. Pero a veces también ocurren algunas otras que no nos gustan, como que alguien se vaya para siempre, y entonces sentimos pena. Aunque no nos gustan, pasan de todas formas, y normalmente acabamos aceptándolas. Aunque las aceptemos, seguirán sin gustarnos. No es obligatorio que nos gusten. Tampoco es obligatorio que las aceptemos, pero siempre es mejor, porque no por no aceptarlas van a desaparecer. Aceptar es como decir, no me gusta y nunca me gustará lo que ha pasado, pero ha pasado y es una cosa a la que habrá que acostumbrarse. Todo el mundo suele estar muy triste cuando alguien se va para siempre, pero no podríamos vivir en un planeta lleno de personas dormidas para siempre. Así que regresan al mismo lugar del que hemos venido, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste.
La vida está llena de cosas invisibles y visibles que importan mucho. Siguen estando ahí, aunque a veces tengamos mucha pena y por eso no podamos verlas. Un día las empezamos a ver otra vez y otra vez nos importan y otra vez nos hacen felices, aunque no olvidamos que a veces las personas se van para siempre, porque ese es el ciclo de la vida, pero nunca se van del todo, porque aquello que nos han dado es nuestro para siempre. Con esto me despido y te agradezco nuevamente la confianza de poder compartir estas palabras, estos momentos que te das la oportunidad de creer que el duelo no es un destino, es un tránsito, es un camino, es la forma de resignificar tu vida y de poder encontrarte de nuevo, de una diferente forma, pero llevarte conmigo para siempre. Morir es parte natural del haber vivido. Morir en vida no lo es. Muchas gracias y recibe un fuerte abrazo en el corazón con la certeza de que no estás solo. Estoy aquí para ti y que este camino en compañía, si bien no se convierte ni en fácil ni en rápido, pero se aligera la carga. Te abrazo fuerte. Gracias. Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana y nuestra máster serán las emociones, esas emociones desconocidas que no reconocemos, no nos gustan, pero que de pronto tienen una razón de ser. Gracias y nos vemos pronto.